tomes la educación como una obligación. Entonces ya ni unas cosas es que este es un derecho. Va, como ya lo que viene. Entonces, ¿consideras la educación como una obligación o un derecho? Un derecho. Es que el derecho allá. El derecho de solo porque solo mucha. Porque solo porque tú te tienes obligar porque la ena que te lloras que solo un derecho. Va. A ver, Justin. Muy amplio. Ese tema muy amplio. No consideras la educación como una obligación. Pero si nosotros no buscamos alternativas, eso ya es parte como que te están obligando. Pero la educación no es una obligación. Pues si quieres estudiar, tenés esa necesidad de educarte. Por ejemplo, que sea una necesidad, que no sea una obligación. Porque necesidad es lo que querés. Querés ser alguien en la vida. Pero que no te obliguen a hacerlo. Ajá, entonces eso es lo que yo entiendo de la educación. Entonces, que sea una necesidad y no una obligación. Pero que sea tu necesidad de ti mismo. ¿Por qué quise quedar de último? Porque yo sabía que ustedes iban a decir que la educación es un derecho, es una necesidad. Pero no, fíjense, fíjense muy bien de la realidad que estamos viviendo ahora. La educación es considerado como una necesidad, como un derecho que tenemos nosotros de educarnos. Pero como es un derecho, nosotros no estudiamos. Como yo tengo el derecho de estudiar, si voy o no voy, mejor me quedo. Porque yo tengo el derecho. Pero si yo fuera obligado, ¿quién sería Edwin? ¿Quién sería Agustín? ¿Quién sería Abel? Entonces, yo no lo considero, yo no considero la frase que dice, no consideres la educación como una obligación. ¿Cómo crees? Si solo sería derecho, si mis padres a mí me hubieran obligado a estudiar estrictamente, ¿quién sería yo? ¿Quién sería yo? Yo ya fuese un licenciado ahora. O ya estuviera a punto de graduarme. O sea que solo, digamos, eh, pensemos como los ricos. ¿Cómo piensan los ricos? Los ricos piensan, obligan a sus hijos para que estudien. Para que estudien. Este es el chiste, pero como nosotros los indígenas estamos acostumbrados de decir que la educación no es una obligación, es un derecho que nosotros tenemos. Veamos la realidad, pues. Ningún padre te obliga a ti. Así como dijo Agustín, es una necesidad que tenemos nosotros para educarnos. Claro, es una necesidad. Es allí donde empieza el confort, se conforma uno de lo que sabe. Después viene la ignorancia. Como ya sabe poco, ignora todo. Entonces, la frase que dijo Selvin, no lo considero así como lo dice, que no debemos de considerar la educación como una obligación. Así les digo, y les comparto mi ideología que ahorita estoy tomando en cuenta. Yo, si yo voy a tener hijos, yo voy a tomar la obligación como una obligación para ellos. Tengo que obligarlos, aunque quieran o no quieran, los tengo que obligar. Así considero yo, porque digamos, si nos dicen, es que así, no, yo no puedo decir sí. Así como dice Agustín, siempre vamos a tener la duda. Entonces, yo considero la educación como una obligación. Miren, solo en el caso de los chinos, consideran la educación como una obligación. ¿Y quiénes son los chinos? Son creadores, digamos, están mejorando la tecnología. ¿Por qué? Porque están tomando en cuenta la educación como una obligación, muchachos. O sea que, para mí, pues, en nuestro país, en nuestra comunidad,
la educación lo debemos tomar como una obligación. Como padre tienes que obligar a tu hijo a que estudie. Y como padres tienes la obligación de darle estudio a tu hijo. Tu hijo no tiene que considerar la educación como un derecho, sino que tiene que considerar como una obligación. Tienes que obligarlo a que estudie bien, que saque buenas notas y que tu hijo sea un inteligente, disciplinado y crítico. Eso es lo que pienso yo. Esta es mi conclusión, Selvin. No sé si está buena. Yo no considero la educación como un derecho. Yo no. Yo lo consideraría como una obligación, pero no sé quién puede retarme con esto. Si Agustín, si Abel, si Selvin, no sé. Pero Agustín dijo que es una necesidad. Eh, él dijo que es un derecho. Pero yo dije que es una obligación. Es una obligación. Miren, solo les voy a hablar acerca de mi vida. Me siento obligado a estudiar porque algún día yo voy a darles educación a mis hijos. ¿Por qué? Porque ahorita me estoy obligando a mí mismo a estudiar. O sea que no estoy tomando... Miren, si fuese un derecho, el gobierno me proporcionaría la educación gratuitamente. Yo no estuviera pagando colegiatura. Si fuese un derecho para mí. Como no es un derecho, es una obligación. Para mí, pues, es una obligación. Tengo que buscar mi colaboración, digamos, la colegiatura. Tengo que buscar, me siento obligado a buscar el pago de cada mes de mi colegiatura. Me siento obligado a buscar dinero para mis trabajos. Me siento obligado a buscar trabajo de no sé dónde para conseguir dinero. Entonces, no es un derecho, muchachos. Me siento obligado. No es un derecho. Bueno, te sientes obligado a estudiar. Pero digamos que aquí en Guatemala, si no hubiera educación, si solo fuera los extranjeros o los otros países estudiaran y allá estuvieran, o sea, universidades, y aquí en Guatemala no hubiera educación, entonces, ¿cómo sería tu frase ahorita? Estás diciendo que la educación estás considerando como una obligación. Pero ¿qué tal que si aquí en Guatemala no hubiera educación, no hubiera escuelas ni instituciones que promocione, por ejemplo, educación? Entonces, que eso sería una necesidad. Necesitarías de la educación. Como aquí en Guatemala no habría educación, entonces sería una necesidad para los guatemaltecos. Diría alguien por ahí, ¿por qué aquí en Guatemala no hay educación? ¿Por qué no hay escuelas? ¿Por qué no hay colegios? ¿Por qué no hay universidades? Yo quisiera estudiar, tengo la necesidad de estudiar, pero entonces la educación lo considero como una necesidad. Tengo necesidad de salir adelante. Tengo necesidad de tener una buena vida. Tengo necesidad de ser alguien en la vida. Entonces, yo les di ejemplo para aquellos que están aquí en esta fogata. Entonces, yo les di ejemplo. Tú hablaste de la obligación. Pero sí, ¿qué tal que si aquí en Guatemala no hubiera educación, o sí hubiera educación, pero que solo sean para los ricos, y para nosotros los indígenas no habría ni escuelas ni colegios, que solo allá en la capital? Entonces, y uno allá no tendría la oportunidad, pero aquí en nuestra aldea no habría colegios. También sería una necesidad. Es una necesidad local, ¿verdad? No habría nada. Entonces, eso es mi forma de pensar. La educación es como una necesidad que yo quiero. Necesito de la educación para abrirme la mente, para tener una mente crítica.
Porque sin la educación no soy una persona crítica. No sabré nada. La educación me abre la mente. La educación me enseña a educar, me enseña a ser crítico. Eso considero la educación como una necesidad para mí. Entonces, no sé si hablé bien o si les di buenas ideas o argumentos, ¿verdad? Pero sí, la educación es una necesidad para mí. Necesito ser algo. Necesito aprender. Necesito que mis ojos ven en lo más allá. Tener una visión, tener una meta. Pero si qué tal aquí no hay educación, ¿cómo voy a saber escribir si no habría educación? No podría. Estaría en las nubes, estaría en la oscuridad siempre. La educación para mí es una necesidad. Entiendo perfectamente. Y al principio lo que critiqué es que la educación no es un derecho. Tú dijiste, tu ejemplo está claramente y es muy efectiva. Sí, ¿por qué no vamos a combinar eso? A través de la necesidad nace la obligación de buscar la educación. Tengo la necesidad me obliga a mí buscar la educación. Entonces, en conclusión, la educación no es un derecho para nosotros. ¿Qué dicen ustedes? Aquí hemos tocado dos argumentos, pero muy importantes. La necesidad me obliga a mí buscar la educación. ¿Qué dicen los demás? Bueno, al principio cuando vi esa frase también, no consideré que la educación es un derecho. Como decía el compañero, que si fuera derecho, yo pues, yo pues, yo me dependería si voy a estudiar, si no, pues porque lo considero como un derecho. Si tengo la necesidad de educarme, entonces yo me obligo a hacerlo. Me obligo a hacerlo. Y es por eso, si ya entré en la educación, entonces yo me obligo. Porque si yo quiero prepararme, ser crítico, entonces ¿qué debo hacer? Obligarme a que puedo saber otros saberes. Frase que dice, no consideres la educación como una obligación es incorrecta. Porque me está diciendo que no tengo que considerar como una obligación. Entonces es incorrecta. Así como te estaba comentando, vos no sos nada, no sos nadie. ¿Por qué? Porque si tanto vas a exigir tu derecho, nadie te va a oír. Un tal fulano, digamos, un solo Abel exigiendo su derecho, exigiendo que la educación es un derecho, no eres nadie. Pero mire, vamos en comparación a la constitución política de Guatemala. Ahí dice que la educación es un derecho. Derecho a la educación, derecho a la familia, derecho a los niños, todo un tipo de derechos que existe ahí. Pero ¿crees que ese derecho se está aplicando? Negativo. Negativo. No se está aplicando. ¿Por qué? Porque la constitución, la ley, es comprada ¿por quiénes? ¿Por quiénes? ¿Será que por los pobres? Por los ricos. Por los ricos. O sea que la ley de Guatemala es dominada por gente, por funcionarios que siempre están ahí dominando a la gente. Y la gente exigiendo derecho, pero nunca van a encontrar derecho, a menos que lo consideran como una necesidad y que esa necesidad se convierte en una obligación para exigir derecho. Eso sí, nace a través de una necesidad, se convierte en una obligación y la obligación se convierte en una exigencia. Entonces, todo lo que decimos, lo que hay de lo que son derechos, es negativo. Lo que estás diciendo es cierto. El derecho es negativo.
Sí, porque ahorita nos estamos centrando a la educación. Solo viéramos la necesidad que existe aquí, en el caso de los docentes. Somos mismos causantes de todo tipo de necesidad que existe en nuestras escuelas, en nuestras comunidades. Nosotros mismos nos matamos. Entonces, ¿por qué tengo yo que decir que la educación es un derecho? ¿No? Digamos, ahorita en todo el área a nivel local aquí, los maestros no cumplen. Cuate, el derecho no existe. ¿Quién sos para el gobierno? Nadie. No sos nadie. ¿Quieres saber si está estudiando? No sé si está estudiando. Que si Edwin, que si Agustín, que si Selvin están estudiando. Nadie conoce, nadie sabe de nosotros. Entonces, no existe el derecho. ¿De qué me vas a alegar tú si tengo derecho? ¿La educación es un derecho? No. Considera eso como la necesidad. La necesidad te obliga a buscar ¿qué? La educación. Entonces, ahorita, como ya te dimos la idea, ¿cuál consideras? La necesidad de estudiar. Porque tengo necesidad para estudiar. Me obliga a estudiar porque algún día quiero trabajo, algún día quiero un negocio. Por eso me obliga a estudiar, porque la obligación es lo más importante del estudio. Yo considero que la educación es una obligación. Si tú dijeras a tu papá, le dijeras, es que quiere estudiar, es porque usted quiere salir adelante, es que usted quiere prepararse. Entonces él dice a tu papá, si tu papá no tiene ideas acerca de la educación, ¿sabes lo que te va a decir? Es que, ¿para qué te sirve el estudio? Lo único que vas a aprender ahí es pereza. Eso es lo que nos dicen. Es mejor que vayamos al campo, chapeamos. Entonces, ¿dónde está el derecho ahí? Es por eso. Entonces, para los padres es una obligación a que eduque, a que prepare, a que eduque a su hijo. Así es. Es mejor que los padres consideren la educación como una obligación para sus hijos, para que se preparen. ¿Para qué? Para ser alguien en la vida, ¿sí? Pero, no sé si interrumpo, pero aquí estamos tomando de forma debate. Entonces, ya hemos llegado en una conclusión que la educación es una obligación. Pero vamos a lo otro. Decías, yo también decía, que la obligación, en primer lugar, lo tienen los padres de familia. Pero como nosotros aquí, como pensadores, como estamos pensando, estamos criticando, como críticos, ¿cómo nosotros podemos darle una buena solución al problema que estamos viviendo? ¿Cómo los padres pueden entrar en razón para que obliguen a sus hijos a que saquen buenas notas, a que estudien? ¿Qué necesitan los padres en primer lugar? Bueno, los padres deben de exigir a sus hijos a que se eduquen. Yo sé que la mayoría de los padres que solo porque no tienen dinero, es que dependen del dinero, pero así no es. Si este mente sirve para pensar, para educarse, entonces no le daría la importancia del dinero. Sí, me va a costar, sí, claro, pero poco a poco voy a conseguir dinero. Poco a poco voy a conseguir dinero para pagar mi educación. Yo sé que en el caso de las mujeres, no le den el derecho. Entonces, ¿dónde está el derecho para ellos?
si los padres hubieran obligado a sus hijas para que se preparen. Porque unos dicen, ¿para qué van a estudiar las mujeres? Pero también hay un argumento, pero muy esencial para eso. Tampoco hay que obligar así de una forma. Es que, mira, vaya a estudiar, sácame buenas notas. Pero no, tienes que manejar como, digamos, un padre de familia disciplinado, aunque no tengas estudio, pero siempre piensa, argumenta tus leyes, tus normas en tu casa. Eso es lo que empieza, leyes o normas. ¿Cómo tienes que obligar a tus hijos de una forma profesional? Tampoco hay que decirle a tus hijos, mira, si no me vas a sacar buenas notas, yo te voy a dar chicotadas. No, tampoco. El niño es un niño y tiene la mente de digamos, el niño es un genio. Bien sabemos que es un genio. Entonces, no debemos de presionar a nuestros hijos de una forma brutal. Tampoco debemos de llenarles de temor, porque hay un problema que hacen los padres. Eso es lo que yo quiero, llegar a una conclusión para darle una posible solución para que lo consideremos, como ahorita ya hemos considerado la educación como una obligación. Entonces, entrémosle de lleno cómo podemos implementar eso. Yo tengo que educar a mi hijo de una forma, mira, mi hijo, yo te quiero, te amo y te aprecio. Yo quiero y me preocupo de tu futuro. Yo te obligo a ti a que vayas a estudiar. No que, si no me vas a sacar buenas notas, yo te voy a dar chicota. No, estoy dominando a mi hijo. Le estoy llenando de temor. Entonces, como padres, quitemos esto en la cabeza. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir? Eso es lo que yo quiero que tú me contestes. La conciencia. Conciencia como padre de familia. ¿Cuál sería, en primer lugar, la norma que podría implementar como padre de familia? La forma es amor. En primera parte, mostrar mi cariño. Y en segunda parte, amarlo. Para que así puedo contarle la realidad en dónde estamos ahora. Para que así mi hijo va a saber en dónde está. Entonces ahí se va a sentir obligado en educarse. Claro, es que de eso se trata. Yo le brindo amor a mi hijo. Se siente amado, le hablo acerca de la realidad. Amado él, conociendo la realidad, se va a sentir obligado bajo mi norma que estrictamente lo voy a implementar dentro de mi hogar. Como estamos discutiendo, estamos hablando de la educación, la frase que dijo el compañero, esto está incorrecta, ¿verdad? Porque yo no puedo, o nosotros los que estamos aquí estamos criticando eso, no estamos de acuerdo, somos pensadores, estamos generando nuevas ideas para que los jóvenes sepan qué es la educación. Eso no es un derecho. Eso no es un derecho, sino que es una necesidad y por medio de esa necesidad nace lo que es la obligación y esa obligación me dice que tengo que estudiar. Para recalcar algo en donde hemos criticado que la educación no es un derecho, nosotros no le damos por hecho, sino que es una necesidad, obligación, nos exige a que nosotros seamos profesionales. Ahí sí podemos exigir nuestro derecho, pero para mientras que ahorita no contamos con un derecho a la educación, no es un derecho para nosotros. Y espero que nos den like, que compartan el video y que se suscriban los que no se hayan suscrito. Entonces, le invitamos pues a que se suscriban en nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos en otro video. Somos los grandes pensadores.